Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a Soy Casta por Bravo TV. Vamos a abordar los temas de la actualidad del día de hoy, principalmente lo ocurrido en la Feria del Libro. También vamos a hablar de el Papa, de la comitiva, si llegó tarde, si no llegó tarde, contestó Milei, y de algunos proyectos que nosotros venimos advirtiendo que arrancan en relación a la economía, como las privatizaciones. Se anunció la privatización de Narsa. Después vamos a hablar un poquito de cuáles pueden ser las consecuencias y hacia dónde va este proyecto, con una idea muy vieja que conocemos todos los argentinos, que es que las empresas privadas son efectivamente más eficientes. Pregúntenselo ustedes, que tienen un montón de empresas privadas gestionando servicios que deberían ser públicos, cada uno con su conciencia. Le voy a dar la bienvenida a Micaela Camién, con ustedes. Bienvenida, Mica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Carmen, hola, compañeras de panel. Bueno, era una obviedad que iba a arrancar la Feria del Libro con algún discurso provocador, ¿no? Ya lo vamos a conversar, pero bueno, sabemos que suele generar lo contrario, como el libro de Dolores Reyes, pero ya lo vamos a conversar. Bueno, pero a ver, ambos bandos consideran que ha sido provocador el discurso. Vamos a tratar de escuchar los dos y ver quién fue más provocador. Gaby, bienvenida. Gabriela de Lelisi, hola chicas, tardes. ¿cómo andan? Acá me termino de acomodar. Bien. Muy bien. No sabiendo si nos gobierna un argentino o una norteamericana o alguien del Fondo Monetario, es toda una sorpresa para nosotros. No es que sea la primera vez que se inmiscuye el Fondo Monetario Internacional en asuntos internos de algunos países. Esto ya es bastante habitual. Lo que está pasando en este último tiempo, no solamente con esto, sino con un montón de cosas, es que ahora está de moda decir las cosas. No se disimula más, no hay que disimular nada, no te aguantes nada. Hay un punto en que está, digamos, que si uno lo ve, digamos, asépticamente, está bastante bien, que es que, bueno, hay honestidad. Lo que pasa es que esa honestidad es brutal y siempre es en contra de todos nosotros. Jimena Fuertes, bienvenida, Jimé. Hola, ¿cómo andan, amigas, compañeras? Es viernes, lo notamos en nuestros cuerpos, Sí. en nuestro cansancio semanal, y para agregar a lo que decía recién Gaby, la vimos hoy a Cristalina Georgieva. ¿Cómo se dice retrocediendo en chancletas en inglés? Yo no creo que haya retrocedido, pero se los voy a pelear en un rato. Dale. Yo creo que es que se asustó, ¿eh? Hubo quien le dijo, Sí. ojo que lo que estás haciendo puede ser un Yo inconveniente después judicial. tengo un datito para pasarles, vamos a pelearnos con eso. Bueno, vamos a pelear con. Yo les dije el otro día que para mí no le hablaba a los argentinos, no les estaba hablando a los votantes. Después vamos a decir, porque ella aclaró a quién le estaba hablando, lo contó ella, pero lo vamos a debatir dentro de un rato. Si les parece, arrancamos efectivamente con la Feria del Libro, que es uno de los temas del día de hoy. Con discursos polémicos, abrió la Feria del Libro Cifeli con un discurso que generó chiflidos en la sala, a pesar de lo que dicen algunos de los que fueron, que estaba todo dispuesto para que esto no sucediera, porque los escritores estaban atrás de una valla, adelante había espacios reservados para lo que algunos denominaron aplaudidores, frente al riesgo de que esto No ocurriera. eran tosedores, ¿no? Aplaudidores. No, porque no estaba Milei, a todos le molesta Milei, Claro, eran aplaudidores. Muchas polémicas porque algunos medios de comunicación titularon que se había organizado un escrache. Lo cierto es que muchos de los escritores que estaban detrás de esta valla, atrás de todo, habían organizado llevar todos, que es lo que hicieron, la figura de Osvaldo Bayer, la figura de la estatua, ¿se acuerdan? Claro. Esa que demolieron en la Patagonia. Ahí está, esa es la foto. De la instalación. Esta era la acción que realizaron los escritores, y una vez terminado el discurso, levantar esta figura, sin chiflidos, sin levantarse de la silla. Era una especie de recuerdo para que Osvaldo estuviera presente. Ustedes saben que le demolieron la estatua ahí en la Patagonia, a cuento de nada, de una cosa medio insólita, no encontramos mucha Lo explicación. rajaron hoy al de Vialidad. Al que manejaba la cosa. Se supone Sí, que dio la parece que orden de esto. Eh. Habrá que preguntarse, pobre hombre, digamos, fue el chivo expiatorio, ¿no? ¿Quién decidió? Yo no me Si imagino que ese nadie de señor habrá Vialidad decidido. diga, che, me levanté con ganas de ir a tirar Un monumento a Bayer. No Pero creo. bueno, sabemos que finalmente paga el pato algún perejil. Esto es lo que sucedió. Bueno, en este clima bastante hostil se inauguraba la Feria del Libro con esta acción que realizaban los escritores, que la realizaron al final, pero que se podía presentir que esto iba a suceder. El discurso inaugural lo dio Cifeli de esta manera, lo escuchamos.
Quiero comenzar estas palabras agradeciendo especialmente a Cristian Rainone, nuevo presidente de la Fundación El Libro, por haber impulsado desde un primer momento un clima de diálogo respetuoso, constructivo y comprensivo con la realidad que atraviesa nuestro país. Su decisión de dejar atrás el tono politizado y confrontativo que se marcó en las ediciones anteriores abre una etapa renovada, necesaria y profundamente valiosa. Desde la gestión liderada por el presidente de la Nación, Javier Milei, sostenemos una cultura libre y sin orientación ideológica, por lo cual celebro que la Feria Internacional del Libro vuelva a recuperar esa senda. Gracias, Cristian. La política partidaria no debe intervenir en la cultura y mucho menos debe ser el impulso de gastos innecesarios. Ese fue el motivo por el que decidimos que la Secretaría de Cultura de la Nación no estuviera en la edición anterior de esta feria. El formato de participación que nos habían dejado era un stand netamente publicitario que no aportaba al sector editorial y que implicaba un gasto de la plata de todos los argentinos. Bueno, muchas cosas para decir de este discurso. Creo que a la vista está que había más chiflido que aplausos. Pero me voy a quedar con lo último y después voy a dejar que cada una vea qué quiere resaltar. Cuando habla de que el stand que tenía no servía para nada y no fomentaba la industria editorial, yo quiero decirles que en el marco de esta Feria del Libro, el gobierno exime de pagos de impuestos a los libros internacionales como medida de apoyo a la industria editorial. Con lo cual... bueno, extranjera. Claro, digo, claramente, ¿no? Digo, con lo claro, si esta es la política, el stand era caro porque según él no apoyaba, y lo que hacen es, además de no apoyar, porque este stand no servía para nada, es fomentar la importación de lectura de libros que no se hacen en nuestro país y que no le dejan regalías a ningún escritor en nuestro país. Es una cosa maravillosa. Las escucho. Bueno, perdón, sí, Gaby. Es que tenemos tantas ganas de decir bueno, cosas. pero tenemos tiempo. Efectivamente, Cristian Rainone es el nuevo presidente de la Fundación El Libro. Algunos de ustedes que nos están viendo recordarán que el año pasado Vaccaro, era el anterior presidente, dio un discurso durísimo en la Feria del Libro. Efectivamente no hubo representación, como siempre lo hay históricamente, del Estado, del Gobierno Nacional, en ese caso el primer año de Javier Milei, y Rainone, que es el nuevo presidente, de todas formas dijo algunas cosas muy importantes. Es verdad que tiene un tono más conciliador que Vaccaro, pero también habló de los números, dijo que las ventas este año, si bien subieron un 10%, hay que entender que el año pasado bajaron un 30%, es decir, que todavía hay un déficit no tremendo. Se recuperó lo que se perdió. Tremendo, o sea, estamos 20% abajo en la venta de libros, esto es para los libreros, vamos a decirlo así, básicamente está al borde de la tragedia. Y los autores, ¿no? Las editoriales, para todos. Sí, sí, por supuesto. Digamos, es toda una cadena que efectivamente no se puede cindir la una de la otra. De todas formas, habló Rainone de que efectivamente el Estado dio marcha atrás en una medida y que está volviendo a apoyar la participación de editores argentinos en ferias de libros internacionales, que eso también era otro motivo de desgracia para todo el sector editorial y para los escritores, por supuesto, y criticó el desfinanciamiento del programa Sur, que es básicamente el que sostiene la traducción de obras argentinas, lo que deja obviamente en desventaja con otros países, sumado a esto que vos decías, ¿no? Esta exención que se hace a los libros internacionales. Así que bastante agridulce en todo caso para Cifeli, que lo escuchó, a Rainone, que lo saludó y le dio la bienvenida, supuestamente era más conciliador. Es verdad, lo dijo más tranquilo, sin la efusividad que tuvo Vaccaro el año pasado, pero dijo sus cosas.
Mica, que se salía de la Me vaina. salía de la vaina, contame. sí. Bueno, primero esto, ¿no? La actitud provocadora del ministro de Cultura, aprovechando para tener un discurso justamente para generar lo que generó, que son estos abucheos. Lo estaban buscando, inclusive dijo cosas como, lo estaban buscando. Sí, fueron a buscar Milei los suele abucheos. ser la política del Ejecutivo, Claro, a ver cómo logramos provocar que- para victimizarse. Exactamente, y para decir, ves que son los mismos de siempre, que no nos dejan hablar. Claro. Dijo cosas aparte locas, diría, que es como, ustedes lograron, les hablaba a los abucheadores, ¿no? Ustedes son los que lograron levantar el cepo cambiario. Imagínense, escritoras y escritores no entendían a qué te estás refiriendo. Digo, el discurso provocador por un lado y después hablar de un escrache, cuando todo lo que hicieron el grupo de Claudia Piñeiro y un montón de escritores tenía que ver justamente, y esto lo dijo la escritora en varias entrevistas hoy durante el día. La idea es mostrar eso que están desmantelando, nosotros queremos visibilizarlo, queremos que se vea la figura de Osvaldo Bayer, que por otro lado es una figura claro, que está relacionada no solo con los derechos humanos, sino puntualmente con la literatura. Pero bueno, un discurso más provocador del gobierno de Milei. A mí lo que me parece es que es ridícula esta acusación de se politiza la Feria del Libro. La Feria del Libro, el libro, la palabra, la literatura es política, más vale que sí. Y aparte, si va un funcionario político, en este caso Leonardo Cifelli, el secretario de Cultura, a hablar de política, imagínate que habla de política, termina hablando del cepo. ¿Por qué no te bancás en todo caso la respuesta política de los participantes tradicionales de la Feria del Libro, que son los autores y autoras, que son seres muy políticos y que encima te van a decir que lo que vos estás haciendo está pésimo, Cifelli? Sí, de todas maneras, yo a ver, no hubo una agrupación política en este caso. Sí, lo que había eran muchos escritores, digo, porque muchos salieron a decir, yo no soy un escritor kirchnerista, porque se los acusaba de los escritores kirchneristas Claro, que no habían es que no eran kirchneristas. abucheado a... Bueno, pero Y estamos además en estaban estamos al en una fondo, etapa no los dejaron entrar, sí, los dejaron bien al que final. es una falta de como para- respeto, porque además había nombres Pero igual me importantísimos. encanta que haya pasado esto y que allá en el fondo haya aparecido la figura de Bayer diciéndole a los funcionarios del gobierno de Milei que está presente incluso cuando lo quisieron remover. O sea, son fetichistas, o sea, se piensan que Bayer vive en esa estructura de hierro. Bayer vive en su obra, vive en todos los que lo leímos, en los autores argentinos y, por supuesto, el espíritu libertario del viva la libertad carajo que dice Osvaldo Bayer estuvo presente en la Feria del Libro. Bueno, y otra cosa que también estuvo presente en el discurso, digamos, como de la parte de los escritores, la dio Juan Sasturain, que dio un Sí. discurso maravilloso, hermoso, también referido justamente a esto, a la palabra, con muchas referencias que se entendían perfectamente de lo que estaba hablando. En algún momento lo citó Albert Camus, que dijo: la intolerancia, la estupidez, el fanatismo pueden combatirse por separado, pero cuando se juntan no hay esperanza. Me pareció una cita maravillosa y bueno, y contestó: así que solo es cuestión de prepararse para combatir igual, porque la esperanza es lo único que no se negocia. Un discurso fabuloso de ¿Lo Juan vemos? Sasturain. ¿Querés verlo? Ah, lo tenemos. Tengo algo Tenemos. más de Sasturain, pero Dale. lo digo después de... Dale, lo escuchamos. El concepto de la equívoca cultura que supimos conseguir. Conversar, opinar sobre ellos, sobre su heroica historia e incierto porvenir, una casi compulsión que suele convocarnos. Incluso nos preocupamos, como ahora, en este momento, y como casi siempre. Sin embargo, y ya se dijo acá hace un rato, con buen criterio, hay un solo acto central e ineludible con respecto al libro que otorga sentido a todos los demás, que es el fundamento en su origen y el único sostén genuino de su porvenir, de su mera existencia. La lectura, el gesto íntimo, personal, fundante de leer. Y la lectura no existe. Existen personas que leen. Y al hacerlo se hacen más personas. Se llenan de más personas, se encuentran con más personas en un diálogo personal, si cabe la redundancia. Leer es compartir, conocer, abrirse callado pero atento a lo que ese otro, como uno, tiene para decir. Tiempo de abrirse entonces, de saber escuchar en la atenta verdadera soledad productiva y fecunda del mano a mano con el libro. Eso, un libro abierto, usado,
y manoseado, sin distancia social ni otro protocolo que las ganas de entregar la atención a lo otro que tiene el otro y que sabe y que por suerte uno no tiene todavía. Bueno, un discurso que fue bastante más largo que esto que estábamos viendo, muy interesante, en absolutamente otro sentido, ¿no es cierto? ¿Qué querías recalcar, Mica? Bueno, lo escuché completo, no lo pude ver ayer en vivo ahí en la feria, pero sí lo escuché hace un rato, y hay retomo una de las cosas que dijo, que es que él se estaba dirigiendo a todas las personas, y habla de compañeros, correligionarios, camaradas, compatriotas, hombres y mujeres de la patria, hermanos, y dice, lo que sí no me dirijo ni a clientes, ni a socios, ni a usuarios, ni a trolls, ni a apostadores. Digo, de alguna manera, indirectamente, tenía un discurso muy claro contra el ataque a la cultura. Bueno, vamos a ampliar este tema, de la política, de si el ciudadano es un consumidor, es un pagador de impuestos y qué pasa con las ideologías. Pero tenemos una comunicación con Guillermo Martínez, es escritor y estaba ahí en ese salón en ese momento. Guillermo, buenas tardes. Guillermo, ¿me escuchás? Yo sí, ¿ustedes? Perfecto, excelente, ahora sí, excelente. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿qué sensación te quedó y qué pensás de las repercusiones que hubo después? Porque, bueno, se ha dicho de todo, escritores kirchneristas que hicieron un escrache. Bueno, no sería mi caso en todo caso, pero ¿cuál sería el problema de que los escritores fueran kirchneristas? Hay una proscripción de la que no me enteré, o sea, yo siempre he sido de izquierda, pero había junto a mí escritores kirchneristas, radicales, otros de los que yo no conozco el signo político, pero me parece que no se puede estigmatizar por la pertenencia a un partido político si queremos seguir viviendo en democracia. Desde ya, pero lo debes haber leído en el titular de algún medio, sí, pero en redes sociales. Lo leí con esa intención de despreciar de algún modo los reclamos si vienen de algún signo político en particular. Claro, lo mismo que se planteó con lo de Pablo Grillo, que el ataque era cómo puede ser un fotógrafo militante como si ser una persona militante. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Si queremos una democracia plena en la que los ciudadanos no simplemente pongan el voto cada 2 años y después tengan que amargarse en las casas por las promesas traicionadas, o sea, si queremos que la democracia realmente sea participativa, no podemos estigmatizar, como se ha hecho en distintos medios, a los escritores por tal o cual, digamos, adscripción política. Además, yo en mi literatura no hago intervenciones políticas desde mi literatura, pero creo que es una obligación ciudadana participar en política. Es decir, yo te diría que desprecio más al que no se mete en política que al que se juega por sus ideas, al que quiere dejar, digamos, alguna huella de su vida también plasmada en tratar de modificar el mundo tal como lo conocemos, con la cantidad de injusticias que hay. Es decir, yo, por ejemplo, me formé en la escuela pública, escuela secundaria pública, universidad pública, postdoctorado público, y estoy asistiendo a la destrucción de la universidad. O sea, los profesores universitarios cobran 40% menos el salario. Hemos tenido que hacer una marcha de más de 1 millón de personas para que atendieran a la situación catastrófica edilicia de las universidades. En fin, estamos en un momento que a mí me parece bastante crítico en cuanto a hacia dónde va la democracia, ¿no es cierto? O sea, pasamos de lo que fue la inauguración de la democracia con Alfonsín, con la democracia se come, se cura y se educa, hasta esta especie de protofascismo de que vienen a destruir todo lo que es estatal. Por supuesto con excusas. ¿Te acordás que se hizo el tema de las auditorías a las universidades, sí, con la excusa de que no le vamos a dar presupuesto porque se lo estarían robando? Esa era la o que estaban llenas de extranjeros, ¿no es cierto? También. Bueno, resulta que hicieron las auditorías y son más transparentes que el Ministerio de Capital Humano que se inventaron ellos. En fin, estas son las cosas que a mí me parece que son muy preocupantes, la destrucción del CONICET.
En el caso particular del libro, había un programa, que era un programa ya de Estado, que era la traducción del libro argentino, Sí. el programa Sur, con el que se tradujeron más de 500 títulos de autores argentinos en los últimos años, y que había logrado sobrevivir también al periodo macrista como una política de Estado. Bueno, llegaron ellos a destruirlo también. En fin, me parece que estamos viendo un momento muy serio, pero el problema es que los grandes partidos de oposición han decidido callarse la boca, ¿no? Entonces, estas cosas van pasando una tras otra y estamos asistiendo a la destrucción del CONICET, destrucción del INCA, destrucción de la política del libro, destrucción de las universidades. En fin, Ahora, me parece que... Te hago una pregunta, porque digo, los escritores decidieron no callarse, habían pensado y de hecho hicieron esta especie de performance, de presencia de Osvaldo Bayer a través de estos carteles. Ahora, fueron acusados de querer hacer un escrache. Bueno, ese es otro tema. La verdad es que yo ni fui llamado, ni propuse, ni participé de ninguna situación de escrache. Fuimos a levantar la cara, la imagen de Osvaldo Bayer, que tiene que ver con la destrucción que hicieron del monumento a Bayer en el sur. Sí, lo vimos todos, sí, la topadora. La idea era que hablara en paz el representante del gobierno y levantar la cara de Bayer al final, en el momento, incluso al final, esperar todo el discurso de Juan Sasturain y levantarlo como un recordatorio de que es un escritor muy vivo, muy presente para nosotros, un escritor absolutamente querido por todos los sectores, una persona muy noble. Nos parece una especie de provocación absoluta la forma en que destruyeron el monumento de él. Así que eso era la intervención nuestra en la Feria del Libro. Lo que ocurrió es que este Zipeli hizo un discurso absolutamente provocador. Bueno, entonces no puede esperar ir a un lugar donde están los escritores, artistas, gente del cine, gente que está relacionada con la industria del libro, gente que ha vivido, como te digo, una vida dedicada a la cultura, y ellos hacen un ataque sistemático a la cultura y encima van a provocar con un discurso absolutamente innecesario. Y bueno, en algún momento parte del público estalló, obviamente. Sí, Gaby. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, ¿qué pensaba tal, bien, pensaba que hace algunas horas el EAN, que es digamos, que congrega a todos los trabajadores y trabajadoras de la industria de cine, hicieron una denuncia muy fuerte, que es que en todo el año pasado y este año no se aprobó, el INCA no aprobó ni una sola película, más todo esto que estás contando, y te escuchaba hoy hablar acerca de, bueno, esta supuesta batalla cultural que está emprendiendo este gobierno, y te pregunto por qué es importante levantar la voz, sostener la cultura para todo el pueblo y que, digamos, que esté cercana al pueblo, y qué significa todo lo que está pasando ahora para vos. Bueno, lo que ocurre es que ellos se han dado a la tarea de librar una batalla cultural, lo que llaman una batalla cultural, no es una batalla que nadie haya pedido. A ellos tienen este pensamiento que alrededor del cine, alrededor de la ciencia, alrededor del CONICET, en la universidad pública se nuclea parte del voto. Depende de cómo se levanten cada día. Sí, mandriles. Mandriles, bueno, no quiero entrar en eso, pues ya eso forma parte de la enfermedad psiquiátrica que tiene nuestro presidente. Bueno, eso lo tendrá que consultar con su psiquiatra de cabecera. Pero que ese es otro tema, ¿no? Que nunca aparece del todo. O sea, todos fingimos que no nos gobierna una persona con un serio problema psiquiátrico, que por supuesto yo no digo que esté impedido por su problema psiquiátrico de ser presidente, pero bueno, después tenemos esta clase de tweets, esta clase de lenguaje, esta clase de tratamiento al adversario, en fin, esta especie de pulsión fascista que para mí, y acá me gustaría dar esta sensación de lo que para mí es el fascismo y cómo lo veo crecer en la Argentina,
la alegría del maltrato al otro, la alegría, el goce en el dolor del otro. Esa es para mí una característica de la violencia fascista, gozar con el sufrimiento del otro. Y eso es lo que estamos viendo en este año de gobierno. Se han ensañado con los jubilados, se divierten pegándole todos los miércoles a los jubilados, se han ensañado con el CONICET, tratando de desprestigiarlo de todas las maneras posibles. Es uno de los pocos orgullos argentinos regulares, permanentes, que los científicos argentinos se han destacado en todo el mundo, pues ellos se han dedicado a tratar de desprestigiar al CONICET, las universidades públicas, la educación en general, ¿no es cierto? Entonces, y la cultura, es todo lo que me ha representado en mi vida y a cientos y miles de personas de la clase media argentina. Entonces, es la sensación de que es una cuestión de supervivencia, diría yo, ¿no? O sea, me parece que es como ver avanzar una horda que va a destruir todo lo que hizo distintiva al país a lo largo de nuestra historia, la educación pública, la ciencia pública, el amor a la cultura y a los libros, se han metido con el teatro, se han metido con la danza. Sí, sí, bueno, también con la salud, me parece que no ha sido solo con la cuestión cultural. Bueno, sí. La salud han dado rienda suelta para que las prepagas, por ejemplo, aumenten lo que quieran, y tienen de rehenes a todas las personas mayores, digamos, de 40 años que no pueden entrar en otros planos. Desde ya. Mica, te va a hacer una pregunta. Guillermo, ¿cómo estás? Micaela Camián. Te quería consultar, que estuviste ahí presente, ¿cómo fue concretamente esto de que no los dejaron entrar, no dejaron entrar a este grupo de escritoras y escritoras? Que hubo, porque hubo ahí una versión de que quedaron atrás y no les dejaron estar cerca del... Bueno, eso por un lado. Perdóname, Guillermo, voy con dos preguntas juntas. Por un lado esa, que ahora me la contás, y la segunda tiene que ver con esto que estás planteando del fascismo y de atacar al enemigo. Y pensaba en esto que ocurrió con Dolores Reyes hace unos meses, con la prohibición de su libro Come Tierra, que generó justamente todo lo contrario, que es que se agotó el libro. Digo, desde el lugar de escritor, ¿qué propones como discurso y como acción frente al avance de esta cultura fascista? Bueno, sobre la primera cuestión, no es que no nos dejaron entrar, sino que por primera vez desde que yo voy a la inauguración de la feria había demasiadas filas, digamos, reservadas antes de la primera fila para los escritores. Se supone que los escritores son alguna parte, quizá no la menos importante en la industria del libro, ¿no es cierto? Bueno, de alguna manera entonces sí los dejaron atrás. Nos dejaron atrás. Yo siempre me siento atrás, así que no me puedo quejar. Pero esta vez fue muy deliberado que había una intención de sentar adelante a la claque que llevó Zipeli y que se fue inmediatamente después del discurso de él, ¿no? Eso escuché, que después se levantaron y se fueron, que no, adelante quedó vacío. Llegó, estaba seguramente preocupado, obviamente preocupado, de que quizás después de haber destruido toda la cultura durante todo el año y de haber destruido el monumento a Osvaldo Bayer, sí, quizá tuvo el presentimiento de que la gente de la cultura no iba a estar muy contenta con él. Con su discurso, claramente, claro que no. Jimé. Te quería preguntar puntualmente por qué hay como una lectura que hace el gobierno, que propone el gobierno, que es por qué yo con la mía tengo que bancar con mis impuestos el cine nacional, pagarle el salario a Leonardo Sbaraglia, o por qué tengo que yo con la mía bancar la industria
industria de... A Leo está bien. A Leo está bien. La industria del libro. ¿Por qué le tengo que bancar yo a los autores, a los escritores y escritoras que quieren publicar con mis impuestos? ¿Cuál sería la respuesta a ese planteo? Bueno, hay varias respuestas porque son distintas industrias, todas industrias muy rentables. Es decir, la industria del cine probó ser absolutamente rentable y hay una rentabilidad que tiene que ver con el largo plazo también, con la marca país, con el turismo, con las problemáticas sociales, con la circulación en el mundo, con el prestigio de la marca argentina. En fin, eso, digamos, sería una especie de valor simbólico intangible a largo plazo que en general esta gente no mide, del mismo modo que cree que la ciencia tiene que tener aplicación mañana. O sea, claro. Es una cuestión de ignorancia de lo que significa desarrollar ciencia básica, por ejemplo. O sea, ellos creen que si uno no está estudiando el algoritmo para hacer plata Claro. en la bolsa, ya no sirve, ¿no? O sea, es una visión totalmente mercantilista de la sociedad. Y además, y para mí lo más profundo, es que tenemos que volver a reflexionar qué es lo que queremos como sociedad. ¿Queremos una sociedad donde la única pulsión sea la de ganar dinero, la de sacrificar tu vida durante 12 horas y hacer horas extras, como está ocurriendo ahora, para poder sobrevivir y seguir en la superficie? ¿O queremos vivir una vida donde justamente lo más hermoso que tiene la vida, que son los libros, las películas, la posibilidad de viajar, la posibilidad de tener una familia en paz, etcétera, la posibilidad de alquilar, digamos, y de tener tiempo para el ocio, donde esa sea una posibilidad? Bueno, yo creo que había muchas de estas cuestiones que mucha gente no podía alcanzar por los valores de las entradas, etcétera, y que eso lo da en muchos casos gratuitamente el Estado. Por ejemplo, subsidios de las entradas a los museos, por ejemplo, subsidios para que la gente pueda ver a sus artistas preferidos, por ejemplo, la posibilidad para los chicos de conocer el mar y de viajar a Chapalmalal. Esa es una clase, por eso, ¿qué clase de vida queremos los argentinos? ¿Es verdad acaso que se votó en las elecciones esto que estamos viendo? Yo creo que no. Yo creo que en las elecciones, en primera vuelta, este señor que nos gobierna tuvo 30% de los votos. 30%. Su proyecto, la motosierra, tuvo 30% de los votos. Después, con tal de que no repetir una experiencia peronista, que hicieron gobiernos bastante malos, también hay que decir, tuvieron una contribución del 26%. De ese 26%, 23% era de Patricia Bullrich, que fue derecho al voto de Milei. Entonces, hay que tener cuidado como se ven en las elecciones también, porque no es que toda la sociedad quiere que todos los miércoles se apaleen jubilados, ni creo que toda la sociedad quiera que los docentes universitarios ganen sueldos de miseria, ni creo que toda la sociedad quiera esta especie de fiesta fascista que están haciendo. Todos los días, en fin, no creo que toda la sociedad haya votado esto, sinceramente. Gaby te hace una última pregunta. Sí, Guillermo, pensaba no solamente en el discurso de Zifeli, también mucha gente que habla de qué politizada está la Feria del Libro y esto de qué suerte que este año, según las palabras de Zifeli, dejaron de lado un poco el tema de la ideología y de la politización. Como si estuviera mal. Primero, como si estuviera Eso mal, es lo pero que- segundo, sí, digamos, y por eso estaba la pregunta, porque sé que sos una persona que hace años y años que participás de la Feria del Libro como escritor que sos, más allá de que no sé qué es lo que opinás acerca de la Feria del Libro, pero entiendo y me gustaría que nos contaras, digamos, si esto es así o si siempre fue politizada la Feria del Libro. No, por supuesto, siempre fue politizada, con distintos matices, también muchas veces de acuerdo a cuál es el escritor que da el discurso y la situación de coyuntura en que le toca dar el discurso. Hay veces en que parece casi imposible evitar, digamos, el costado político. Creo que Juan Sasturain es un discurso absolutamente
indirecto, amable, ecuménico, o sea, no creo que haya estado en la intención de Juan Sasturain más que una referencia más o menos velada a esta cuestión de los sinvergüenza, ¿no? O sea, esta, digamos, que de algún modo aludía a esta nueva forma de hacer política que consiste en llevar al barro, ¿no? O sea, a cambiar lo que era la persuasión, la palabra, cierta altura en los argumentos por los insultos más burdos, ¿no? Y las alusiones sexuales más básicas, te diría, ¿no? La idea de que la dominación del otro es sometimiento sexual, bueno, todas esas cosas que... Entonces, bueno, él habló de la sinvergüenza, pero de una manera bastante elíptica. Sí, con altura, con arte. Discurso, pero recuerdan ustedes, por ejemplo, que hubo una especie de debate entre Horacio González y Vargas Llosa, que tuvo... Sí. Bueno, por eso, no es que la feria está al margen de lo que es el momento político. Lo que pasa es que a veces el momento político tiene aguas más tranquilas y otras veces se juegan cosas muy importantes también. Y la Feria del Libro no tiene por qué quedar exenta de estas, porque no existe, digamos, la torre de cristal donde una burbuja en donde no entra nada que no sea de la política exterior. Para mí, al contrario, trato de hacérmela un rato cada mañana, claro. Pero apenas leo las noticias, como ciudadanos estamos en el medio de todo esto. Guillermo, muchísimas gracias. Gracias por este rato. A ustedes, muchas gracias por esta posibilidad. Les mando un abrazo grande. Por favor, gracias. Un saludo. Guillermo Martínez, escritor argentino que estuvo allí en la Feria del Libro, escuchó los discursos, vio y participó de esta apuesta en la cual levantaron la figura de Osvaldo Bayer. Yo pensaba en lo significativo que es que empecemos a hablar también en el programa, no hoy, sino todos los días, de qué es esto, de qué es tener ideología, qué es hacer política. Si hay algo que esté exento de la política, y si no es esta ideología libertaria, ascética, del contribuyente apolítico, no es una ideología nueva. Considero que sí, está estudiado, que es así, no es que yo soy una genia, lo acabo de descubrir, pero digo, empezar a pensar esto, bueno, ¿por qué estaría mal tener ideología y tener la ideología de los que no tienen ideología está bien? Bueno, porque en principio tenemos un presidente que llegó a ganar justamente denostando la política, diciendo que era justamente un outsider de la política, como si eso fuese una virtud. Per se una virtud. Bueno, pero además, ¿qué significa la política? Pensarlo. Y también me parece interesante esto, Carmen, de preguntarnos, ¿existe el arte sin compromiso político o el arte, digamos, desligado de la ideología? No, el arte es político, imposible. el arte, la cultura es política. Eso ya lo aprendimos además. Bueno, lo aprendimos mucho nosotras. Sí. ¿no? Bueno, desde el feminismo siempre decimos que lo personal es político. Exactamente. No se Hoy Cifeli arrancó su discurso con esta frase: sostenemos una cultura libre y sin orientación ideológica. Explícame una cultura sin orientación ideológica. Bueno, pero aparte de que el arte sea político, para mí me parece importante también hacer políticas públicas para fomentar el arte, para que la posibilidad de ser escritor no quede solamente atrapado o escritora en la gente de clase media ilustrada, sino que también tengamos políticas para que los chicos aprendan a soñar y a poder plasmarlo en un papel y escribirlo. Cuando Guillermo habla del mercantilismo, me parece que esa es la ideología de este tipo de cultura. Es la ideología del mercantilismo. Entonces, ¿qué es cultura? ¿Qué es arte? Aquello que puede ser bien cotizado en el mercado. Sí, pero entonces, si es cotizado en el mercado, porque el mercado que todo lo autorregula y todo lo valora, quiere decir que es bueno. ¿Está bien? Porque vale mucho dinero, porque mucha gente está dispuesta a pagar mucho dinero por eso. Y lo que no es cotizado en el mercado no sería de calidad suficiente como para que las personas dediquen su tiempo a eso o el Estado invierta en eso. Claro. Esto es una ideología, la ideología de que todo es una mercancía, de que todo es valorado, depende el precio monetario que se le ponga. Y no entender además, por ejemplo,
que hay grandes artistas a lo largo de la historia, no hace falta que yo les explique los ejemplos, que en sus épocas no fueron reconocidos por cuestiones políticas, por cuestiones de contexto, y que efectivamente no tenía nada que ver con la calidad de su arte, ni que la calidad del arte está ligada al valor. Hemos discutido la banana pegada en la pared, no sé si se acuerdan, esta obra de arte que salía como 3 millones de dólares, salía la banana pegada con cinta en la pared, claro. que un señor además la compró por comérsela, para despegar la banana. O sea, su relación con el arte era pagar una fortuna para poder destrozarlo. Sí, atravesado por la plata, digamos. Bueno, pero digo, esto es una ideología y esto es una postura política, no es ingenuo, no es inocuo, y me parece que lo que tenemos que seguir insistiendo y seguir pensando es cómo desandar este camino. Es muy difícil y quiero, digamos, poner acá mi granito de arena para el debate. Sé que tenemos que ir a la tanda, Sí. pero lo tiro. Antes, dale, lo charlamos después, decime. Hay algo que vengo leyendo un libro fantástico que habla de la igualdad, de lo que significa, de Piketty y de Sandel, que es, bueno, es un francés, un estadounidense, que es fantástico, que lo recomiendo, que justamente habla de alguna manera en por qué estamos, como digamos, por qué el mundo en general está como está. Yo, por supuesto, hago la lectura acerca de la Argentina en particular, y hay algo que es interesante, que es cómo la socialdemocracia, cómo los progresismos del mundo también fueron cooptados de alguna manera y corridos hacia la derecha. Entonces, casi que no hay nada del otro lado. Entonces, estas leyes del mercado funcionan también dentro de esos gobiernos progresistas, dentro de esos gobiernos de la socialdemocracia. Entonces ahí es donde hay una especie de orfandad y de corrimiento acerca de que, bueno, todo se transformó en una mercancía. El mercantilismo del que vos hablas, sí, evidentemente fluye no solamente en gobiernos de derecha o de ultraderecha, como se han puesto de moda ahora, sí, sino también en gobiernos que se hacen llamar, o que creíamos que de alguna manera más progresistas. Bueno, pues no lo son. Está todo corrido a la derecha. Lo seguimos en un ratito. Sí. Pensaba, sí, yo quiero seguir. Bueno, porque me parece muy peligroso este discurso, que es como el discurso de la ideología es algo malo, la política es algo malo, la militancia es algo malo. Pero ya lo habíamos escuchado con Macri. Perdón. Esto no es la primera que se ve en el mundo. Es un discurso que además, el discurso de la no política, el discurso del ciudadano como una persona que paga impuestos y que con mi plata y mi derecho no sé qué, es algo que ni siquiera es original de nuestro país. Es un discurso tomado de afuera. Sí, pero a mí me parece que Milei hizo una vuelta con eso, ¿eh? Milei dijo, yo soy de ultraderecha. Pero es que lo que lo dijo, a ver, hizo lo que dice Mauricio, pero a toda velocidad. Mauricio le quedó en la mitad porque todavía creía que el Estado tenía que estar Lo que pasa es que ahora está parado, incentivado con toda la cuestión del individualismo, de la tecnocracia, de las apuestas, digamos, toda la cuestión alejada de lo colectivo. Por eso también el ataque a las universidades, porque en las universidades, además de estudiar, digamos, se genera algo con la cuestión de lo colectivo, de la lucha por los derechos y por el bien común. A mí me gustaría... ¿Sabes qué pasa? El conocimiento y la universidad desnuda que esto no es, primero, que no es original y que no es cierto. Entonces, cuando a mí lo que me causa gracia es el discurso de, porque es el discurso que usa Milei, te quieren bruto, te quieren ignorante, por eso están mal las escuelas. Mirá, te están cerrando las universidades, te están cerrando la posibilidad de un estudio superior. Digo, una sociedad más precarizada, digo, intelectualmente que esa no conozco. Sí, pero yo lo que diciendo es que Milei sí tiene una postura ideológica, él sí se autorreivindica. Vieron que siempre se la pasa hablando de la escuela austríaca y trae estos autores Hayek que son para nada conocidos, que bueno, de hecho Kicillof en su momento dijo esto dentro de la teoría económica, es una secta marginal, no existen. Bueno, pero lo que él pone de relieve es, yo sí tengo un pensamiento ideológico, claro. Yo sí creo que los demás que no soy yo son zurdos, cucas, se toma la taza con lágrimas de zurdo. ¿Por qué? Porque él está ideologizado. A mí me parece una entrega, una expresión más sincera que la de Macri. ¿Sabes qué? Yo estoy de acuerdo con vos, Jimé, solo que creo que lo que él plantea es: esta es mi ideología y esta es la única verdad. Ese es el tema. Lo que pasa es que él no se plantea como una ideología, él plantea la libertad. Mi ideología es la libertad.
cada uno puede ser libre de hacer lo que quiera. Lo que pasa es que finalmente en la práctica es libre de hacer lo que yo digo, pero no lo que cada uno quiere. Entonces, es pero una Osvaldo falacia Bayer también planteado de esa manera. Osvaldo Bayer, digo que ya lo teníamos acá Sí. en nuestras imágenes, también lucha por la libertad. Él es libertario, él está en contra de de todo tipo de opresión, incluso la opresión que él desde el anarquismo señalaba que podía ejercer el Estado, ¿no? Que te oprime. Sí. Bueno, la libertad también está en nombre de los movimientos igualitarios. Digo, la libertad está en disputa. La libertad de Milei es una libertad de Es mentira. que la libertad es un una libertad de concepto, por inteligencia eso te vuelvo artificial. te vuelvo a repetir. Acá lo que hay que hablar es que estas palabras no son realidades absolutas, son conceptos que además van cambiando de significado, depende de la boca de quien los pronuncie, porque si no pareciera que todos hablamos de lo mismo cuando hablamos de libertad y no estamos hablando de lo mismo. Entonces, habría que sentar una mínima base de Sí, los para conceptos. revisar los conceptos Claro. y entenderlos. ¿Hacemos la tanda? Antes No de la hacemos tanda, algo muy Sí. cortito. Algo muy cortito. Dale, Uy, no, Mica. lo hacemos después de la tanda porque me quedé sin batería sin en la batería. computadora y les quería contar un dato de color muy interesante de la Feria del Libro, pero vamos después de la tanda. Dale, después de la tanda.
de terminar con lo de la Feria del Libro, les quería hacer un comentario, un dato de color. Dale. En la Feria del Libro hay una estatua que se llama la Niña de la Paz. Y me parece interesante en estos tiempos de la crueldad, ahí la podemos ver en pantalla. Es la primera vez que se ve en la Argentina y es un símbolo de la esclavitud sexual. Tiene que ver con que con un homenaje a lo que se llamaba las mujeres de consuelo, que eran las mujeres que estaban entregadas durante la Segunda Guerra Mundial para ser violadas básicamente por las tropas japonesas. Y hay un dato interesante, muy llamativo, que es que se calcula que en ese momento hubo entre 200 y 400.000 mujeres asiáticas violadas durante la guerra, y este símbolo, digamos, que se puede ir a visitar, les digo dónde va a estar, está en el stand 1705 del Pabellón Amarillo de Corea en la Feria del Libro. Es muy interesante, tiene un montón de símbolos que explica de qué se trata cada una de las partecitas de esta estatua, de esta niña de la paz, que me parece que en tiempos de la crueldad vale la pena ir a visitar. Qué impresionante. ¿Cuántos crímenes contra las mujeres que no tienen trascendencia, que no tienen nombre, que no han tenido una fecha, ¿no? Una conmemoración así. Digo, vos contás esto y le pones un número que es aterrador y sin embargo, bueno, es algo que ha pasado desapercibido. Me impresiona, me sigue impresionando. Sí, porque aparte esto se conoció muchos años después y por eso se llevó a cabo esta estatua, para dar a conocer algo que ni se animaban a contar las mujeres, pero era un número tremendo de mujeres que directamente eran entregadas para ser violadas durante la guerra, para agradar y tranquilizar a los soldados. Sí. Bueno, hablaba hoy un concepto que hablaba Guillermo Martínez, ¿no? Que es el fascismo y es el goce con el sufrimiento. Y yo siempre me pregunto, no es para este programa, lo voy a dejar acá, pero ¿qué tan mal estaremos socializando a nuestros varones, las sociedades, para que exista goce en el sufrimiento de las víctimas, ¿no? Digo, porque eso es una construcción. No sí, yo creo que en este caso no es un goce, no es hacerla sufrir, sino pensar en su propio goce. No, hay un goce en el goce sufrimiento, sexual. Porque si no te lo impediría. Digo, Bueno. cuando vos ves el sufrimiento, hay algo natural en las personas que cuando vos ves un ser vivo sufriendo te repele. No se impone tu propio placer, a menos que haya un goce en el sufrimiento. Sí, creo que vamos a decir lo mismo, pero es que es la verdad, no podemos no traer esto que estás diciendo al momento de hoy, en donde estamos naturalizando que el jefe de Estado de un país como es Milei, como presidente, hable de mandril, de mandrilandia, de lo que significa básicamente el sometimiento. Mirá, sí, ayer, cultura de la violación. Cultura de la violación, pero sin ir más lejos, esto que ponen el mono, el mandril con la cremita, qué sé yo. Ayer o hoy, no me acuerdo ya porque está todo el día en Twitter, este señor que se ve que tiene bastante tiempo, retuiteó un tuit súper violento de un tipo con un guante, o sea, ya estamos muy feo, es bueno, terrible, porque todo el estamos tiempo dejando pasar un montón de cosas lo que estamos naturalizando y no le estamos dando bola a esto. ¿Cómo baja el mensaje? Sí, un contenido a los sexual pibes? de violación, ¿Cómo de sometimiento, baja el está mensaje clarísimo. a los pibes? Y el tema de que el poder está ligado a esto de lo sexual, de la violación, del abuso, sometimiento, de la falta de consenso. Estaba pensando en Rita Segato, a la que ya nombré en alguna ocasión, pero ella, que analiza mucho todo lo que tiene que ver con los abusos sexuales, plantea que el gran objetivo es la demostración del poder de uno sobre el otro. en el acto de la violación. Exactamente. Bueno, de hecho, recordemos cuando Milei estaba en campaña diciendo que las provincias y las empresas iban a quebrar, lo decía con un goce, con un disfrute, que me parece que lo que le pasó a él en su persona, en su vida, en su forma, en su momento de crecimiento, lo está reproduciendo desde la figura más alta del poder institucional, o sea, es el jefe de Estado, desde ahí está reproduciendo ese ejercicio del por poder. eso digo, yo no solo lo personalizaría en el presidente, porque si no hubiera pasado este discurso en la sociedad. Es tan violento, es tan explícito, que si no hubiera de fondo alguna cuestión de la socialización de la sexualidad como sometimiento,
esto no pasaría. Y yo Bueno. no digo que todo el mundo, que todos sean violadores, ni que todo el mundo disfrute de la misma manera. Digo que si esto pasa determinados filtros es porque hay algo a lo que estamos acostumbrados o nos suena familiar. Es No, que a ver, no es chicos, solo las Milei, canciones es también- de cancha no las Bueno, inventó Milei. totalmente, pero y totalmente. son todas de De Mandrilandia. violación, Bueno, sí, son todas entonces- metáforas de la violación. Bueno, pero digo, no es solo Milei, también es Donald Trump, también es Elon Musk, es esa forma de Está ser bien, pero varón esta sometedor. es la expresión de algo. Sí, que entiendo. Yo lo que Vos te digo querés es ir que Es más algo que atrás. tiene, yo creo que tiene que ver tiene un con... germen en otro lado. Sí. No Ayer nace- escuché El patriarcado, chicas, es lo más viejo de la ayer escuché humanidad. parte de lo que se trabajó. ¿Se acuerdan que entrevistamos a Estela Díaz, que comentó que había un congreso Sí. sobre derechos de las mujeres y diversidades? Escuché un tramo interesantísimo y había algo que dijo Verónica Gago que tiene que ver con que todos los avances de los últimos 10 años de los movimientos feministas y de la diversidad, que básicamente tenían que ver con basta de violencia, Sí. digamos que ese discurso que fue revolucionario generó esto que es la contrarrevolución, que es, bueno, piden basta de violencia, redoblamos. Piden igualdad, no, vamos por el individualismo. Piden más derechos y más Estado protector, no, vamos por todo lo contrario. Me pareció interesante, es como si fuera esto, la Bueno, sí, es contrarrevolución. una contraola, una contracorriente. Vamos a hablar un poquito de economía y vamos a volver al tema de Cristalina Georgieva que hablábamos hoy cuando empezamos el programa, que ayer estábamos todos muy sorprendidos por las declaraciones de Cristalina. Hoy pensaba, digo, lo que no es cristalino que es turbio. Sí, Pensaba, digo, oscuro. Cristalina, Interesante esa asociación. Bueno, pues, Cristalina, que bien lo dice su nombre, dijo transparentemente que, cristalinamente, que la Argentina no debía desviarse de su rumbo en estas elecciones domésticas. Es muy gracioso también el Domestically. término. Sí. Y esto, bueno, fue realmente muy criticado, sobre todo por sectores de la oposición, y ella salió a responder a quién le estaba hablando. Se aclaró a ella misma. Dijo, yo no le estaba hablando a los argentinos, yo algo de esto les dije ayer, no era para los ¿y argentinos. a quién le estaba hablando? Este mensaje. Ella dice hoy, en su aclaración, que le estaba hablando al gobierno. O sea, igual no aclare que oscurece, no Para, le puede decir a un que gobierno lo que cómo le tiene estaba que diciendo, gobernar. bueno, vamos por partes, no te enojes de antemano, vamos a tratar de analizarlo. Que ella le estaba diciendo al gobierno, con el afán de ganar elecciones, no me aflojes con el déficit cero, no vaya a ser que se te dé una especie de brote de política populista, para generar un par de votos más, ¿no es cierto? Mantenete en el camino. Vuelvo a lo que dijo Jimena. Digo, en términos de influir o no en la política interna de un país, cualquiera de las dos versiones, Pero aparte, me parece que no es... Yo creo que esa señora es muy pilla, sabe perfectamente lo que dice y creo que tiene esa doble dimensión. Nos está hablando a los argentinos y argentinas y le está hablando a Milei y al gobierno, sobre todo porque la semana pasada lo llamaron por teléfono, le tiraron de las orejas a Caputo porque el dólar resulta que estaba a 1.000, estaba ahí. Vos escuchabas a los brokers o a los periodistas que son del mundo financiero y te hablaban, y porque viste que hablan en inglés, Sí. y te dicen, no, porque lo que pasa es que bajó mucho porque cambió el mood. ¿Qué mood? O sea, que cambió el... ¿De qué estás hablando? El humor. El humor, claro. Lo querían decir la onda, así. cambió la onda. Y entonces Chicos. onda que el gobierno no había intervenido, no se estaba gastando los dólares del fondo para planchar otra vez el dólar, que era lo que le había dicho Cristalina que no se tenía que hacer. Entonces Como lo que llaman si por festejaban teléfono. en Casa Rosada, Por lo eso. contaban los periodistas acreditados Bueno, en Casa Rosada. está bien, pero no que había- le armaron, no, hasta pero- le armaron fiesta. Pero le no, armaron una fiesta no fue a porque Caputo. vendió, no fue porque, digo, lo que se discutía es si el dólar a 1.000 había sido ficticio y si había vendido o no el Banco Central para modificar este dólar. Tenés otras formas, ¿eh? Hubo Sí, sí, otras intervenir, maneras, intervenir. hablamos, bueno, justamente, digo, no vendió. O sea, todavía la que le prestaron, la que le metieron en el banco no la patinó. Hubo otras estrategias paralelas, hemos hablado acá de esto, de por ejemplo permitir la inversión de capital extranjero. Bueno, pero ¿hasta qué punto eso termina funcionando o no? Porque fíjate que el dólar no se mantuvo en esa pauta que quiso imponer el gobierno y que además quisieron comunicar, porque ellos publican la foto del festejo, no es que se filtró, es ellos comunicando ahora nos va bárbaro. Bueno,
lo retan a Caputo desde el Fondo Monetario, y ahí es cuando Cristalina empieza a hacer estos comentarios, porque claro, ella, y encima a todo esto en esta semana se sacó una foto con la anterior, con Christine Lagarde, que fue la primera que nos metió en todo este lío en 2018. La enamorada de Mauricio. Sí, con los 45 palos, con 45.000 palos. Se tuvo que ir. Fue eyectada como otros. Exacto. Como otros integrantes del Fondo Monetario Internacional de aquella época, de la época en que se le dio ese préstamo irrisorio también a Macri. Lo que intenta hacer siempre el Fondo Monetario Internacional, por supuesto, siempre es político, digamos, es inmiscuirse, es tratar de someter a, en este caso a la Argentina, pero digamos a los países básicamente, a los poderes fácticos de Occidente, Estados Unidos en este caso. Es un préstamo político. Lo que estamos viendo ahora de novedoso es que esto siempre se hizo. Pero a ver, pero vos pensás digamos, ahora una cosa. Digamos, se verbaliza. Se verbaliza. Es porque está Cristalina. No, yo lo que digo es, pensadlo vos en tu economía. Vos hipotecás tu casa por 45.000 millones de dólares. No la pagás, te la pasás repateando los pagos. Y así todo vas a ir al banco y le vas a decir, ay, me da la mitad de lo que me dio antes otra vez, aunque no haya pagado nada, y el banco te lo da. Entonces, ahí el banco es cómplice, porque ahora lo que tiene miedo esta señora, Cristalina, que por eso en algún punto para mí, digo, no está haciendo política, pero después se pone el pin de la motosierra, se saca una foto con Sturzenegger. Bueno, estás haciendo política, te estás metiendo en nuestra política domestically, como le dice ella, y ella va a ser culpable también de semejante desfalco, porque hay la historia pero del FMI salió inmaculada. Bueno, yo creo que pero tiene miedo de que le pase, miedo de que le pase lo mismo y necesita, para mí, para mí la salida de hoy de Cristalina del fondo, me patiné 50 palos. Está bien, pero por favor. Estos son los que, porque otro de los argumentos que ellos dicen es, pero fue todo legal. Sí, claro, porque las leyes las haces vos, fue todo legal. Y cuando te queremos ir a buscar para venir a hacerte corresponsable de este desfalco, porque sos corresponsable de este desfalco, inventan otra palabra en inglés que la estuve buscando. Sí, me vine estudiosa. ¿Cómo estudió? Se llama Jimena. Unaccountable. ¿Qué quiere decir? Es unaccountable. No se puede contar. Que no se puede contar. Claro, exacto. Que no tiene traducción exacta del español, pero dice que es no rendir cuentas con ser sujeto a las personas que hicieron este trato. Entonces esta señora va a volver a querer pasar desapercibida, no se va a querer hacer responsable ella ni el organismo de semejante desfalco que después vamos a tener que pagar nosotros con nuestros impuestos. Nosotros los argentinos vivimos del lado de adentro. Pero qué raro que no quiera pasar desapercibida y salga a dar la cara y a decir, por favor, Argentina, voten este proyecto, apoyen este proyecto. Es muy grave, pero aparte tiene que ver con una pérdida de soberanía. ¿Qué es Pero esto? este recule en chancletas que decíamos de cómo tuvo que salir a aclarar hoy, me parece que tiene que ver con que recuerdan que antes, digamos, cuando se estaba por tratar el DNU, digamos, del préstamo del fondo, el PJ sacó un comunicado diciendo que no lo iba a reconocer. En el caso de que fueran gobierno nuevamente, esto no lo iban a reconocer. Bueno, hoy hubo, más allá de lo que vamos a ver, porque tuiteó Cristina, tuiteó Axel, hubo nuevamente un comunicado del PJ que retuitea, digamos, y que comparte Cristina en sus redes. Muchos exfuncionarios y, digamos, muchos dirigentes del PJ que empezaron a hablar de que esos dichos, particularmente de Cristalina Georgieva, podían tener, digamos, un correlato judicial pronto. Claro, por eso ella después salió a explicar. Salió a explicar que no porque joda dijo, eso. sí. Por bueno, eso digo, este recule tiene que ver con eso. Digo, capaz que no, le importa 3 joracas lo que diga, no sé, va, no. Te dice, mira, vos ya pero firmaste, no la encanta, vale el top secret, y si disculpen acá, mi francés. si te he visto. Pero aparte, digo, esto tiene que ver también con qué democracia estamos teniendo ahora. ¿Cómo es esto de que sale Cristalina a decir a quién hay que votar para que funcione el plan económico? Bueno, es un poco lo que le criticaban. Es lo que dijo FMI. hace poquito, no sé si le escucharon a Elisa Carrió, que estuvo con Novarecio, que ¿qué dijo?
La República Argentina está en riesgo. Sí, ella cada 2 años le agarra la gana de decir eso. Bueno, es verdad, es verdad. Bueno, por eso hoy una de las cosas se puso, ¿cómo es que se dice? Tendencia. sí, trending topic. Sí, en inglés. Pero- A ver tu No, libro, no, Kim, en Perón. inglés. O sea, yo dije, ¿por qué pasó? ¿Qué se rompió ahora que es tendencia Perón en Twitter? Bueno, porque, ya sé. por ejemplo, lo vi, qué sé yo, en Guado de Pedro puso Cristina o Cristalina, entonces eso de alguna manera rememora el Braden o Perón. Claro. ¿No? Y a propósito de eso, creo que tenemos por ahí el. ¿tenemos, el Laura, tuit. algo Sí, de porque eso? Axel ¿Tenemos creo ese que tuit? publicó. ¿Tenemos el tuit de Axel. Axel? Sí, El me tuit dice de que Axel. sí, Laura. A ver, yo lo tengo que leer del celu porque hasta ya no leo, ¿eh? No, bueno, Si pero quieren. me parece importante porque digo, Axel, posible candidato o por lo pronto gobernador de ¿Alguien la lo tiene para provincia más leerlo a mano? importante Así de lo la leemos, lo provincia. vemos todos. A ver. No, acá tengo el de Milei. Voy. Sí, bueno, digo, eso, rememora básicamente esa vieja disputa, por eso yo digo, oh, ¿qué pasó? No Sí. sé, no entendíamos nada. Dice de lo que Axel estaba Kicillof, pasando. las declaraciones de Cristalina Georgieva son un escándalo y una gravísima intromisión en la vida democrática de nuestro país. El FMI no solo impuso recetas de ajuste que empobrecieron a millones, ahora pretende también elegir quién debe gobernar la Argentina. Javier Milei tercerizó la política económica en el fondo, renunció a la soberanía y le entregó las decisiones centrales de nuestro destino a una burocracia internacional que no responde al pueblo argentino. Con Néstor y Cristina, el FMI era una sigla desconocida para las nuevas generaciones. Tristemente volvió al centro de la escena de la mano de Macri y Milei, quienes prefieren obedecer a Washington antes que escuchar a su pueblo. El fondo aún no pidió disculpas por el préstamo ilegal que le entregó a Macri, violando su propio reglamento y comprometiendo el futuro de los argentinos para financiar la reelección de un presidente en retirada. Ahora sale al rescate de un nuevo experimento de crueldad y sumisión. La historia se repite. Ayer era Braden o Perón, acá viene referencia a porque fue tendencia, hoy el FMI o la patria. Y como siempre, el peronismo estará al lado de la patria. Este es el tuit de Axel. Que me parece que tiene varios mensajes. No sé qué leen ustedes, pero además del obvio, digamos, que tiene que ver con este lugar que está ocupando Cristalina y que no corresponde, y con la pérdida de soberanía, vieron que hay un mensaje a Cristina, porque dice, con Néstor y Cristina, el FMI era una sigla desconocida para las nuevas generaciones. ¿Habrá algún gesto ahí como No, de apoyo? Eso no me siempre- sorprende, no, tampoco es que él no la va a siempre- nombrar nunca más. No, chicos. y además él siempre Pero hace referencia. déjenme leer ese mensaje. No, yo veo algo. Bueno, yo veo vos un te querés mensaje para esperanzar Cristina. con otra cosa, me parece. Mica, acá se No, pero hay que decir que, digamos, siempre que puede la menciona, digamos, no es que, digamos... No, y en este tema es importante porque él fue ministro de Totalmente, Economía de ella. Totalmente, pero siempre que puede la menciona y sobre todo cuando se habla de estos temas económicos. Déjame decir que, Sí. a propósito, el Partido Justicialista, que esto fue lo que retuitea Cristina Fernández de Kirchner, saca, digamos, ayer un comunicado en el que dice que el Partido Justicialista repudia la intromisión electoral de la directora del Fondo Monetario, que hoy en conferencia de prensa pidió votar a los candidatos de Milei en las próximas elecciones. A los argentinos nos costó demasiado conseguir la libertad de votar como para someter la decisión a un organismo extranjero que nada tiene que decir sobre la voluntad del pueblo argentino. Estas declaraciones confirman además lo que señalamos desde un primer momento. Se trata de otro préstamo político similar al otorgado a Mauricio Macri en 2018. Lo cortan ahí, termina ahí, pero insisto que hay muchos ex dirigentes, ex funcionarios del gobierno de Néstor y de Cristina que ya están hablando de la posibilidad de ir a la justicia por esto que acaba de decir, que ahora un poquito se desdijo, la directora del Fondo Monetario Internacional. Es grave, o sea, Sí, lo que sí, es pasó profundamente grave. grave. No menos obvio, por ser grave. Voy a hablar con Luciana Glesser. Bienvenida, Luciana. Ella es periodista. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Cómo les va? Qué gusto estar con ustedes hoy. Bien, muy bien. Tengo muchas preguntas sobre economía. Me interesa mucho aprender. Escuché hoy a la mañana, a ver, préstame atención a ver si me seguís en esto, si hay algo de viso de realidad al respecto, que una de las cuestiones por las cuales el Fondo Monetario de Estados Unidos está tan interesado en que funcione el experimento de Argentina es porque le tienen mucho miedo a China. Y tienen mucho miedo
de que la moneda, de que el dólar deje de perder este valor y se pase a tomar como referencia internacional, no automáticamente, no ya, pero la moneda china, que es un poco lo que salvó a nuestro país en un momento donde le quemaban las papas, ¿no es cierto? Nosotros somos un país absolutamente bimonetario, dolarizado, todos sabemos quién es el dólar, pero si no hubiéramos tenido el swap con China, no salíamos. Bueno, independientemente de que las personas de a pie sepan o no de qué se trata el swap, los países empiezan a mirar cuál es el respaldo que puede ofrecer, el respaldo económico y financiero que puede ofrecer China. ¿Hay algo de esto? Comparto, creo que das punto, ¿no? Habla de la guerra comercial, de los aranceles. Yo entiendo como vos que en definitiva es el último manotazo para defender la hegemonía del dólar. No por un temor o un fantasma, sino por algo que sucede concretamente. Digo, los BRICS, el grupo de los BRICS avanzó mucho en el reemplazo de la moneda como intercambio del comercio entre esos países. De hecho, tiene un sistema integrado de monedas justamente para agilizar el comercio exterior, incluso mucho más rápido que lo que es el sistema SWIFT, que es el de Occidente. Y el conflicto bélico que de alguna manera también impulsó Estados Unidos en territorio ucraniano, ¿no? Porque sí, es una guerra de la OTAN, con la intención justamente de correr a Rusia el suministro de gas de Europa para poder enchufarle el GNL que produce en Permian, le jugó esta mala pasada, porque en definitiva potenció justamente, Rusia empezó también a pedir que se le paguen rublos, con lo cual claro, la pérdida de hegemonía del dólar es un proceso que ya se viene viendo. Por supuesto que ahora lo que vemos es una gran aceleración, ¿no? Digo, los tiempos se van acelerando y a medida que va avanzando la tecnología y sobre todo hay una nueva configuración mundial del comercio por esta deslocalización, sí, absoluta, y etcétera. Y creo que sí, que esto es eso, es el intento por defender lo que queda o ver cómo hacen para rescatar al dólar como patrón de intercambio del comercio internacional, que su rol se está claramente diluyendo fuerte, ¿no? Fuerte. Y de alguna manera también creo que con esto, no sé si va a sonar muy forzado, pero creo que la declaración de Cristalina respecto a lo que hay que votar. Cristalina diciéndonos qué tenemos que votar. Pensaba, ¿esto no es también una muestra de esa debilidad de Bretton Woods, de esos acuerdos, de esa arquitectura financiera internacional, como también diciendo, bueno, si pierde o sea, más pierde el dólar, ¿se entiende? Sí, o sea, sí, sí, o sea, necesitamos claramente que gane. Bueno, pero yo decía, digo, en este sentido a mí mi preocupación, cuando veníamos hablando de cuánto duran los dólares que tenemos en el país y que las consultoras de riesgo decían que era hasta octubre, empezaron a aparecer opciones post-octubre, ¿no? Salió el secretario del Tesoro a decir, bueno, si necesitan más igual les vamos a dar. Digo, ya como hay un post-octubre pensando en que se pueden acabar. Y yo digo, ¿por qué sostendrían tanto tiempo este proyecto demencial, sabiendo ya que ya saben que en octubre se va a acabar y están viendo cómo van a ir a emparchar en octubre? Tiene que haber algo más interesante o importante que la Argentina, que me parece que les importa nada a toda esta gente. No te creas. No. No. ¿Por qué? Contame. No te creas. A ver si tenemos... no, pero viene el jefe del Comando Sur la semana que viene. El lunes, el new Laura Richardson, el nuevo. Ya no es Laura Richardson, es otro señor, y que ahí la Embajada de los Estados Unidos lo comunicó. Pero el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos Sur, ¿quién es? Porque viene a dónde viene. Bueno, viene, digamos, son militares. Milicos yanquis. Claro, sí. claro. Milicos yanquis que vienen, la base que vienen a ver qué onda. Y además, lo que dice el comunicado de la Embajada de los Estados Unidos, el señor se llama entre paréntesis Albie Halsey, y viene a reunirse con Luis Petri, entre otros personajes. Eso no es importante. Petri no nos importa prácticamente nada. Y a nivel seguridad, pero no ¿a dónde va? ¿A dónde va este señor? ¿De qué viene esta visita? El viaje, dice, de Halsey incluye, voy al último párrafo. Dale. Una visita, escuchá Luciana, una visita a la base naval de Ushuaia, donde se reunirá con personal militar local para interiorizarse sobre sus misiones y el papel clave que desempeñan en la protección de las rutas marítimas, vitales. Mares, glaciares, bueno, es una plataforma submarina. ¿Cómo te suena esto, Lu? Bueno, eso es la continuidad. El Comando Sur que se hace es
la unidad que tiene Estados Unidos justamente con foco en los sectores estratégicos de Latinoamérica. Todavía no me queda claro cómo queda configurado el Comando Sur en la nueva estructura de gobierno de Donald Trump. Sé que Laura Richardson acá había tenido mucha prensa cuando dijo tenemos que quedarnos con el litio y etcétera, pero que en el organigrama de Biden la mina no tenía así como un peso específico muy fuerte. Está bueno eso. O sea, es importante saber qué peso tiene, entonces, en todo caso, para Donald Trump, este señor llamado Halsey. Sí, de todas maneras, hay que aprenderse el nombre. Da miedo que venga, ¿no? Preferiríamos que no venga el Comando Sur. Que no le muestren nada. Claro, que no vengan, y sobre todo que no entendemos por qué Estados Unidos viene a charlar con los militares que están en Ushuaia. De todas maneras, me parece hasta quizás un poco menos dramático que venga con los empresarios a recorrer Vaca Muerta, o que vaya al Triángulo del Litio, o que sea recibido por Caputo. En términos del interés, ¿no? Como esto que se habla del interés que hay en los recursos naturales que hay en la Argentina. Yo creo que ahora el tema del fuerte respaldo político está asociado a China. China tiene en Argentina, su inversión en infraestructura más grande por fuera de su territorio, que son las represas de Santa Cruz, es la inversión más grande que hizo China, por afuera de su territorio está acá. Mirá, no sabía. Sí, la de Jorge Zepernik y Néstor Kirchner, que tiene una historia tortuosa y ahora están totalmente paralizadas. Pero esa es la obra más grande de China afuera, es esa. Y por esto, ¿no? Y linkeo con cuando me pregunto, ¿por qué nos renuevan el swap así de digo, ¿qué quieren los chinos? ¿Por qué nos tiran tanta Todos onda? nos quieren prestar plata, ahora ¿por qué? ¿Por qué nos están bancando? ¿Y llegaste a alguna conclusión, Luciana? ¿Y llegaste a alguna conclusión? Primero sí, a una conclusión que es muy difícil interpretar y leer la lógica de China. Digo que no tenemos como las herramientas, ¿no? Como las categorías. Sí hablaba con los que conocen mucho, o escuchaba más que hablaba, los escuchaba hablar, Sabino Bacanarvaja, hasta Diego Guelar, planteando esto, ¿no? Que la lógica china es el orden o el caos. Así como Occidente se discute si democracia o dictadura, ellos discuten orden o caos y entienden que el orden, esta definición es de Guelar, me la dijo Diego Guelar, que que el orden, que ellos elegían el orden, y el orden tenía que ver también con el ordenamiento o el disciplinamiento o la alineación de esta parte del continente, ¿no? Como su idea de sur global, ¿no? Esa idea que empieza a aparecer del eje del sur global. En ese sentido y en esa construcción, que es una construcción más bien del plano de las ideas, porque una vez más, ninguno de nosotros, tiene una economía planificada, chicas, una economía que está toda planificada, nada más lejos que nosotros, que estamos todo el tiempo a los ponchazos. Pero si estamos viendo, si llegamos a octubre, y ya me queda re lejos. Claro, es muy difícil interpretarlo, ¿no? Ahora, entonces es más fácil decir, bueno, entonces, ¿qué quiere Estados Unidos y qué quiere el FMI? ¿O por qué este apoyo? ¿O por qué otra vez un crédito excepcional? Que ya, tras los dichos de Cristalina, no hay mucho más para decir que es un préstamo político, ¿no? Está claro. Pero dijo que esta vez es diferente. Esta vez lo dijo Cristalina, que es diferente. También, mi amor. No fueron los presidentes argentinos, lo dijo ella. Lo dijo ella. ¿Por qué? ¿Por qué se la juegan así? Y bueno, y creo que ahí volvemos a lo que decíamos al principio, ¿no? Es una muestra de mucha debilidad de la arquitectura financiera de Occidente, de mucha debilidad que está atravesando. Se vio claramente en este encuentro de FMI y Banco Mundial, que son las dos instituciones justamente que salen del acuerdo de Bretton Woods y que sostienen esa arquitectura financiera de Occidente, donde está crujiendo los cimientos. ¿Por qué? Todavía, ¿qué se esperaba? ¿Ahora qué esperamos? Con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional condenando de alguna manera las políticas de Donald Trump, pero no instando, ¿no? Como a repensar el orden o lo que lo lleva a Donald Trump a esta cosa tan drástica, ¿no? Y demente y demencial. Pero sin discutir, ¿no? La cuestión de fondo, estructuralmente. ¿Qué? ¡Ay, se nos congeló! ¡Oh! ¡Ay, la perdimos! No. Justo. No, Luciana, Acá, nuestra amiga de la casa, que además vimos a tu gato por ahí Luciana, atrás, Luciana, subiendo y bajando las escaleras. Espera, ahí está, ahí estás. Se congeló justo cuando decías no discutir estructuralmente.
esto, ¿no? De cómo va reconfigurándose un mundo que pone en jaque el ordenador del comercio internacional, teniendo como patrón o como moneda de intercambio el dólar, que es algo que viene sucediendo, acompañando del proceso de deslocalización y pese a los intentos, ¿no? De volver al mundo anterior, de que las fábricas vuelvan a Estados Unidos, una cosa que es imposible aparte. Bueno, no pensar la cuestión de fondo, que es esto, ¿no? Bueno, una arquitectura financiera que se sostuvo en Occidente desde la Segunda Guerra Mundial a esta parte, que, bueno, cruje, ¿no? Entonces va a necesitar una reformulación más allá de los arancelazos, no arancelazos. Digo, y esto es un poco lo que también reflejó la cumbre del FMI y el Banco Mundial, que hay que decir que Argentina tuvo un gran protagonismo, eso no necesariamente es bueno, obviamente, esto hubo un gran protagonismo, pero en la discusión de ese foro fue justamente esta, ¿no? Y no termina ni de enfrentarse a Trump, porque, bueno, digo, tienen el mismo objetivo, ¿no? Que es defender al dólar. No están de acuerdo con cómo lo hace Trump, pero no están en desacuerdo en que en la lectura, en decir, bueno, mientras sigamos en esta, Estados Unidos pierde pierde el imperio. Sí, su hegemonía. Luciana, me tengo que ir a una pausa. Dame un minutito. Dale, vamos a la pausa.
24 minutos pasaron de las 8 de la noche. Continuamos aquí en Soy Casta. Tenemos a Luciana Gleiser, quedó del otro lado. Luciana, ¿me escuchás? Ya no me escucha. La hacemos en Blue. Luciana. Bueno, igual es una amiga de la casa, va a volver en cualquier momento. Sí, y además vamos- tiene que venir al piso. Tiene que venir al piso. Acá está. Estoy. Ay, menos mal. Cambié la ocasión. Bueno, escúchame, le quedó una pregunta a Jime. A mí me quedan 1000, pero no son Sí, a para mí hoy. también, Dale. pero yo soy fan de tus notas, Lu, y hoy vi que... Ay, no, Jime, ¿cómo me vas a decir así con los pan que soy tuya? Nos tiramos flores al aire. No, hoy vi una nota que me llamó la atención. Dije, claro, es esto lo que está pasando. Hay Sturzenegger, además de tener la motosierra, ¿tiene el serrucho en la mano para que se vaya Luis Caputo? Y a mí me da toda la sensación que lo está esperando, ¿no? Ok. Esperando tomárselo frío. Digo, ellos tienen una historia de larga data. Digo, Caputo tiene que ver con su salida, una salida en muy malos términos de Sturzenegger del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri. Él Claro. quedó muy enojado y muy resentido. Después se sacaban fotos, ¿viste? Para hacerse Pero el los presidente amigos. lo salió a Sí, apoyar. por- Salieron a decir que tiene más poder que el jefe de ministros, Caputo. Santiago. Sí. Claro, pero el otro Caputo, El- ¿no? Santiago. 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 No, pensé que era Caputo. No, El no, otro no. digo, nada. No, pero a ver, Caputo no tiene, Caputo está muy mal visto, digo, en el FMI, incluso digo, Caputo a todos los bonistas los recontra en Granpó, ¿no? Sí. Tipo, para el sector financiero internacional, realmente Sturzenegger es una eminencia, un académico, un poeta, que de hecho es poeta, no sé si sabían. escribe poesía. He leído un poema de Ah, él. por ahí va a estar en la Feria La del Feria Libro, del Libro lo van a entonces. recibir contentos a Sturzenegger. Bueno. Escribe poemas con rima, ¿no? Por supuesto, digo, todo Sí. le rima. Ah, qué lindo. Como Belén Francese. Muy parecido a Belén Francese. Vamos a Es el- traer algo de él, lo vamos a citar. Un día lo vamos a traer. Pero es una eminencia, no lo ven así. ¿Saben que en la exposición que dio en el Fondo Monetario Internacional, digo, todo el tiempo usó yo no la sigo mucho a la saga Star Wars. No, sí, pero es fanático. Él en su escritorio tiene los muñequitos de la saga, sí. Está bien. ¿Y esta es la eminencia? Sí. La eminencia. O sea, este señor es mucho mejor que Caputo, el que está manejando las negociaciones. Explícamelo bien porque me parece que entendí mal. O sea, Sturzenegger fueron los dos a Washington. Sí. Toto Caputo, pero fueron en dos comitivas distintas, o sea, Sí. no fueron juntos. Por un lado porque se fue llevan mal. Caputo, Sí, muy mal. claro. Públicamente, desde que están juntos en el gobierno, es como que dividieron sus canchas, Sí, y es uno sí. más estructural y el otro está más para resolver la diaria. Milei confía mucho más en Sturzenegger, digo, se siente mucho más par de Sturzenegger. Sturzenegger es de la escuela Cavallo, viene de ahí. Toto es un mesa dinerista. Toto es Claro. un Ah, mesa dinerista, me gusta. Sí, la es un categoría trader. Mesa Es un dinerista. trader, claro. Esa es su formación. El tipo la pegó con un par de movimientos cuando manejaba fondos de inversión en Wall Street y quedó bien parado, ¿viste? Cuando vas al casino y te salen dos tiros y parece que después se el casino, pero la verdad es que Metió dos plenos. Escucha. Claro, suerte de principiante, diría el indio. Escúchame, Lu, se nos termina el programa, nos tenemos que despedir, pero bueno, me encantaría seguir conversando con vos, la verdad que... No, tengo que ir, chicas, me tienen que invitar a que vaya. Sí, Bueno, dale. tenés que venir, venite Ya. la semana que viene. Dale. Con tu gato. Quedamos así. Gracias, Lu, beso. Hablamos con Luciana Gleiser. Chicas, se nos terminó el programa. Voló. Estábamos por queríamos- empezar uno nuevo nosotros. Sí, queríamos hablar un poco del funeral del Queríamos Papa. decir, Bueno, lo vamos queríamos a- hablar algo del Papa. Sí, algo que- mini. Pero en Lo va a principio hablar no. el señor Juan Di Sí, es Natale. verdad, es ¿Le verdad. parece bien? Va a dilucidar si llegó tarde o no llegó tarde. Ahora, Queremos saber. ahora se ocupa Juan. Juan, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Quién llegó tarde o no llegó tarde? Al presidente, de él estaban sí, hablando. Claro, porque nosotras no nos entró el tema. Nos copamos con otros temas hoy y no llegamos al Papa. Bien. Y no nos quedó claro si llegamos tarde, si llegamos temprano, si lo mandamos a Lula nosotros. Nosotros siempre llegamos tarde a entender las intenciones presidenciales. Esa sería la primera respuesta. Creemos que llegó tarde, pero llegó temprano porque parece que el objetivo de su participación son las actividades de mañana y no las de hoy.
Así que él no iba a ir hoy. Esta es llegó temprano para mañana. Temprano para mañana, para llegar con tiempo, ¿viste? Para hacer mañana las cosas dormí, bien. Como... ¿viste? El jet lag, ¿viste? No estás medio, ¿no? Exactamente. Te maquillás, te peinás. Claro que sí, hay mucho trabajo que hacer, vos sabés. Está muy bien. Así que es mañana la cosa. Es mañana. Me intrigó un poquito porque viste que hablaba de que tenemos como problemita de IQ, los que no, como que no entendimos muy bien el tema del cronograma, que no nos trató muy bien. El tema del coeficiente intelectual, sí, ¿no? Sí, nos dijo que estábamos con habría que animarse, habría que hacer un mano a mano, ¿no? De a ver, dale, hagámonos todos el test. A ver cuánto le da a cada uno. Un sudoku sobra de todas maneras, no sé si tenés que hacer mucho más. La casita va a estar más jodida que el sudoku, te digo. Está difícil, viste que hay gente que dicen que hay gente teniendo problemas con los dibujitos para sacar el registro. No sé si te enteraste. Escuché el rumor que a alguien no se lo quisieron renovar. Sí. Y eso que viste que es bastante sencillo. Yo lo renové hace poco. ¿Vos pasaste? Yo también lo hice hace muy poquito.